los fieles ocupados en otras cosas, ¿no? En sus devociones. Yo recuerdo allí en mi parroquia, pues mientras estaban en misa, unas gentes tenían sus textos, ¿verdad? Sus libros devocionales, sus rosarios, o andar visitando las imágenes de su devoción, la misa, ¿verdad? Bueno, incluso, ¿verdad? Celebrando misas, ahí había 4 padres, y como pues yo creo que no tenían que hacer a veces, o estaban celebrando misas particulares, pues a veces a la misma hora estaban los 4, entonces ya no sabías tú ni en cuál misa estar, ¿no? Porque en los altares laterales se estaba celebrando igualmente la misa. Lo único que de repente pues sonaba la campana, ¿recuerdan? Se perdió. La presencia de la Eucaristía exige del presbítero un compromiso en el seguimiento del crucificado, resucitado, ¿no? Dice allá Pablo en 1 Corintios 11:1: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y sin embargo nuestra misa siempre fue devocional, y eso le transmitimos a la gente, devoción. No lo entendimos como seguimiento, ¿no? O sea, como una expresión de ese seguimiento. Igualmente podríamos decir que nuestro ejercicio ministerial, presbiteral, no lo entendimos como discipulado, mucho menos como misión. Lo asumimos como chamba, como trabajo. Y ahí estamos todavía atorados. O sea, el ministerio, ¿cuándo es realmente seguimiento, ¿no? Discipulado? ¿Y cuándo es mera chamba? Mera forma, digamos, como también a veces se da, ¿verdad? Como de ascender, ¿no? Tenemos esa visión porque lo vemos como trabajo. Entonces por ahí nos impresionó la carta esa del padre que le mandaba ayer con la historiadora, que nos ponía la carta de un padre que le urgía, ¿no?, el cambio. ¿Recuerdan? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Francés? Algo así, ¿verdad? Pero la cosa es que le urgía el cambio porque pues allí no había ingresos. Se pierde, ¿no?, de vista lo misionero y por supuesto el discipulado. En este sentido, imagínense ahora, para descubrir en este cambio de época, ahora se habla así de cambio de época, ¿cómo debe ser el discipulado? ¿Cómo debe ser esta identidad del presbítero hoy? Y en ese sentido, ¿cómo ser signo actualmente? Yo creo que ahí la pregunta podría ser esa: ¿cómo nos ve la gente? ¿Qué representamos para la gente? Ese reflejo es como un espejo. Como te ve la gente, pues realmente es un cuestionamiento, o debería ser un cuestionamiento para nosotros. Si nos ve nada más como prestador de servicios y no ve discipulado, andamos muy mal, ¿no? Es decir, no nos ve como ejemplo a seguir, nos ve como algo meramente religioso, ¿no?, donde hay que hacer
servicios religiosos. Entonces quiere decir que no hemos logrado eso. Si fuera realmente a nivel presbiteral lo que hacemos, imagínense, ¿no? Yo digo que cambiaría el estilo del servicio. Por aquí les cito una poesía de Juan Carlos de Melo que a mí me hizo pensar en el presbiterado, ¿no? O en el presbiterio. Un gallo solito no teje una mañana. Él necesitará siempre de otros gallos, de uno que agarre ese grito, que lo lance a otro, de otro gallo que agarre el grito de un gallo anterior y lo lance a otro, y de otros gallos que con muchos otros gallos crucen los hilos del sol de sus gritos de gallo, para que la mañana, desde una tela tenue, se vaya tejiendo entre todos los gallos. Si pensáramos así en el presbiterio, no como trabajo aislado, yo lo pensaría así, para ser más explícito. ¿Por qué nuestro trabajo no es eficiente? A pesar de que ahí nos acabamos la vida. En 30, 40, 50 o más años, los que más son fuertes, ¿no? O más viven. ¿Por qué es tan ineficaz? Pues porque no es presbiteral. El trabajo es allá aislado. Cada quien le echa todas las ganas como a lo suyo y se pierde lo comunitario. Crecemos a lo mejor como individuos, pero no como collegium, ¿verdad? Como presbiterio. Imagínense un equipo de fútbol, ¿verdad? Como el Tri ahorita, que cada quien quiere ser estrella, ¿verdad? Y por eso están los pobres dando tumbos, ¿no? Y no dan una. Así, eso es lo que nos pasa en el presbiterio. Cada quien quiere ser estrella, ¿no? Que toda la gente tenga sus miradas puestas en esta parroquia, porque aquí yo soy el superestrella. Yo sí. Se nos olvida lo presbiteral, es decir, el rostro del presbiterio, el rostro de iglesia. Yo digo que esa es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro camino de servicio, que nuestro servicio es individual, no es presbiteral, no lleva la marca de la iglesia particular a la que pertenezco, lleva mi marca, ¿verdad? Mi propia marca. El obispo Lord Scheider, Aloisio, el que estuvo en Aparecida, hablando de la identidad y espiritualidad del padre diocesano, dice: el sacerdote diocesano no tiene necesidad de afiliarse a este o a aquel movimiento. Él tiene su movimiento, que es la propia diócesis o iglesia particular en la que está incardinado. No tiene el mínimo sentido de vivir afiliado a uno de estos movimientos que son principalmente para laicos. El presbiterio es una organización típica de los padres diocesanos. Cuando este obispo señala esto, pues yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo
cerrar filas como presbiterio, cómo ir caminando como presbiterio. Y en este sentido se habla de una triple tarea, ¿verdad? Cuando hablamos de evangelizar, enseñar, santificar. Pero ¿qué elementos deberían tener? Entonces yo quisiera, ahí les pongo varias, ¿verdad? A, B, C hasta la H. Pero yo quisiera fijarme en esto, en la G, cuando dice la base teológico-sacramental del presbiterado. ¿Se acuerdan? Ayer vimos eso. Imposición de las manos, que nos pone en comunión como presbíteros, ¿no? Y oración consacratoria, que es, bueno, el misterio, ¿verdad?, de esa presencia del Espíritu, ¿no?, que como lengua también dice ahí, nos manda a hablar, ¿verdad?, como decía San Gregorio, ¿no?, para no ser perros mudos. No dispensa de la responsabilidad profesional. A mí me encantó esto que dice Lord Scheiner, la responsabilidad profesional. O sea, que aprendamos a ser profesionales, no chamberos, ¿verdad?, no trabajadores a destajo, sino profesionales. Yo lo entiendo esto como hacer creíble, ¿no?, como dice él, lo que hacemos. No es satisfacer una necesidad, no estamos como a la carta, ¿no? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Yo veo si puedo, a veces por el precio, a veces por que puedo dejar otras tareas. No, creíble, es decir, que lo que hago anuncio, no solo con lo que hago, sino con mi testimonio, con mi servicio. Esto de ser profesionales, yo digo, abarca lo presbiteral. Cada periodo, y aquí tiene 90 años, según, tienen más, ¿verdad? Pero ayer nos estaban clarificando que propiamente la diócesis de aquí son 90 años, ¿no? Desde el señor Navarrete, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí, no? ¿Cómo? Juan. Entonces desde allí empiezan estos 90 años, y si vemos la historia de estos 90 años, pues nos vamos a encontrar que cada periodo, no por el obispo, sino a veces por la situación histórica, tiene las propias potencialidades, problemas y desafíos. La respuesta nuestra hoy puede tener algo de qué apoyarnos. Por eso la memoria a mí se me hace bien importante. Ayer nos estaban recordando la memoria de esta iglesia particular, concretamente. Tener conciencia de esa memoria es importantísimo, ¿no? Allí en Cuernavaca, ahorita con motivo de los 50 años del concilio, me di a la tarea de ver nada más la primera sesión del concilio, cómo fue la participación de la diócesis y del obispo, ¿no? El obispo porque nos mandaba cartas de allá, porque tuvo varias intervenciones, pero la recepción, ¿verdad?, que aquí se hacía, ¿no? Hay cartas de laicos publicadas, ¿verdad?, donde expresan cómo van siguiendo el concilio, precisamente a través de esas cartas, cómo los entusiasma lo que el obispo trata de decir, ¿no? El único caso que yo conozco semejante a este don Sergio fue el de Brasil, de don Elder Câmara. Él también estuvo mandando cartas a su diócesis.
como para meter a la gente en este gran acontecimiento. Algo así yo me imagino, ¿no? Si tenemos memoria de diócesis, vamos a tener más fácilmente una respuesta, porque no la vamos a inventar ahora, está basada en la anterior. En este sentido, también yo quisiera que hoy nos pudiéramos preguntar hasta qué punto estamos dando respuesta a desafíos concretos, ¿no? De aquí, de este momento histórico, ¿no? De lo contrario, podemos caer en la mediocridad. A mí me gustó mucho, y ahí les pongo esta sugerencia de un padre brasileño, que a diferencia de lo que estamos haciendo muchas diócesis, organizarnos por generaciones de años de ministerio, él se fija más en la edad, porque dice que las edades ponen más en sintonía a las personas, lo que has vivido, los años que has vivido. Pero yo digo que es indiferente eso, lo importante es darnos cuenta que a tal edad, más o menos, hay determinadas responsabilidades, determinado acompañamiento y riesgos. Entonces ahí les pongo esto, por si puede ayudar. Fíjense, por ejemplo, los curas que empiezan, ¿no? Diríamos, estamos hablando de los 5 años primeros, ¿no? ¿Cómo internalizar lo que estudiaron? Y cuando hablamos de internalizar lo que estudiaron, pues es cómo irlo traduciendo en servicio. Es un desafío, ¿no? Una responsabilidad. Otra cosa también es cómo ir viendo lo que fue un sueño y cómo traducir ese sueño en una respuesta a la realidad en la que estás ya como presbítero. Por eso se habla allí de sueño y escenario. O sea, cómo el joven tiene que darse cuenta que una cosa es lo que soñó y otra cosa es la realidad que ya le pide que aterrice. No abandonar el sueño, ¿no? Sino traducir el sueño en realidades concretas. Otra de la responsabilidad de insertarse, ¿no? Y allí los viejos tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Cómo recibir al joven, cómo ayudarle a ser parte de este presbiterio, ¿no? Que de alguna manera somos responsables también de la conformación del rostro, pues, del presbiterio. El acompañamiento, pues sí necesita al principio apoyo de otros. Generalmente por eso lo ponen con alguien mayor. Pero también podríamos decir cómo aprovechar las capacidades, ¿no?, de los jóvenes, como para que ya desde quien prometa algo, poderlo ir encauzando hacia una especialización, algo que enriquezca, ¿no?, a nuestro presbiterio, porque si lo dejamos pasar, a lo mejor perdemos un elemento. Riesgos, pues los riesgos, por ejemplo, quieren comerse el mundo a puños, y bueno, puede llegar a llenarse de responsabilidades, ¿verdad?, que no va a poder
tener tantas acciones que le falte tiempo, ¿verdad? Y que llegue entonces a quebrarse en un estrés. A mí me pasó el caso de un joven, ¿verdad? Un joven que ya a los 3 años ya estaba enfermo, imagínense. Que un viejo se enferme se explica, pero que un joven inmediatamente caiga enfermo, si se cuestiona, ¿no? Y es eso, a lo mejor no tuvo esa capacidad de medir los riesgos, ¿no? Padres de 35 a 55 años, parece que aquí la mayoría anda por allí, ¿no? Hay muchos jóvenes, yo noté muchos jóvenes. Hoy no vinieron. Sí. Miren los niveles de responsabilidades, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues sí, saber asumir cargos de gobierno, pero también saber administrar los conflictos de otros. Esa es una responsabilidad. Es un periodo donde comienza la madurez para guiar a otros. Habría que ver, ¿verdad?, cómo. Y ahí donde puede mejorar su autoestima, es decir, donde ya se empieza a sentir más seguro. Pero también en el acompañamiento formativo habría que ver qué tan capaces de escuchar, qué tan capaces de trabajar en equipo, porque es cuando se empiezan a sentir seguros y entonces es cuando mandan a un lado a todo el presbiterio, ¿verdad? Y se vuelven eso, estrellas, ¿no? Favorecer el encuentro, entonces, que fortalezca conciencia de ser presbiterio, ¿verdad? Ahí dice presbiterio, ¿no? Es decir, miembro del presbiterio, ¿no? Y bueno, pues también cursos, etcétera. Los riesgos, el autoritarismo, el clericalismo. También hablan ahí del demonio del mediodía, ¿no? Los padres de edad madura, que andamos ya muchos niveles de responsabilidades, pues que realmente lo estudiado nos haga coherentes, ¿no? Porque ya acumulamos que se manifieste en la vida, ¿no? Y bueno, pues que haya posibilidad realmente de un apostolado y pastoral competente, ¿no? Sobre todo, pues como testigos, es decir, testimonio, ¿no? Y pues abiertos a lo nuevo, que yo digo que es el gran problema a veces cuando ya hicimos nuestro caminito. Y ahí abrirnos a los jóvenes nos cuesta, ¿eh? Ahí estaría el gran reto. Los riesgos suelen ser muchos, pero estos dos que señala aquí a mí me parecen importantes. Por ejemplo, sentirse hecho a un lado, pues ya de la vida eclesial, o sentirse superado, que sería peor, ¿no? Y los padres ya que rebasan 75, allá en Cuernavaca tenemos 24 padres. Imagínense, ya somos gerontocracia. 24 de 75. Ahí pues, nada menos conmigo están 3, están 4. Uno de 93, otro de 81
otro que ya lo va a cumplir, 81, y el otro 76, ¿no? Y son 24 los que ya andan en esta, mayores de 75. Pues es un presbiterio viejo. Los niveles: recibir estímulos para colaborar en nuevos frentes de apostolado según su edad. Difícil, ¿eh? Ahorita con el último que llegó de 76 años entró en una crisis, ¿eh? Porque pues dijeron, ya usted no puede tener parroquia por edad, y lo metió. Pues por aquí estaba alguien que lo conoce, Baltasar López. No vino más. Estás ahí. Sí, un hombre muy brillante, muy brillante, muy capaz como pastoralista. Trabajó con Galilea. Yo, siendo seminarista, trabajé con él en una elaboración ahí con Ivanilis. En Sidoc estuvimos haciendo un trabajo para la cuestión de la diócesis. En esos momentos salió un libro, pero de repente le quitan la parroquia y de veras se siente inútil, ¿no? Cuando le digo, no, hombre, tú eres tan capaz de hacer 1000 cosas. Y yo espero que supere, ¿no? Ahorita está en la crisis, pero va a ser, yo creo que lo va a hacer porque es muy capaz. Recibir estímulos para colaborar en nuevos frentes, ¿no? Yo le estoy diciendo, mira, escribe, tú eres de veras capaz de hacer 1000 cosas. Trabajo muchos años con catequistas, también por ahí lo estoy metiendo en el decanato, para que después del brinco a la vicaría, etc. Acompañamiento, pues ser alimentado por la alegría de ser del don recibido. Yo digo que como viejo uno necesita esto también, ¿no? Y cuidarse físicamente, evidentemente que la debilidad. Aquí, como ¿cuántos viejos tienen? De mayores de 75. No tienen. Sí, eso va a ser un problema. Ya estamos como entrando, son así como los umbrales de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? En Europa todos viejos, la mayoría viejos. Los nuevos son los africanos, los asiáticos, etc. Fíjese, hace 20 años me encontré con el superior de los maristas, de los hermanos maristas, y me decía, ¿sabes cuántos novicios tenemos en Europa? 1. Dice, y antes estamos diciendo, antes del concilio, en cada país teníamos un noviciado mínimo de 150 novicios. Dice, ¿qué pasó? Que en menos de 50 años tenemos 1 para toda Europa. Dice, y así están los seminarios de sacerdotes, no hay vocaciones. Entonces yo creo que esta crisis nos va a llegar. ¿Cómo la vamos a afrontar? Si el número de viejos está creciendo. El riesgo para esta edad es el aislamiento. Y ahí sí, ahorita nosotros estamos solucionando así el problema, mandando a algunas casas
Yo le decía por ahí que hubo un estudio en Lombardía, en la provincia de Lombardía, ¿qué hacer con los viejos? Son 11 diócesis, me parece, las que conforman esa provincia. Y entonces, después del estudio, se tomó la decisión de no hacer asilo, porque eso querían hacer, un asilo para los viejos, pues por la cuestión económica, ¿no? Y entonces descubrieron que los viejos no quieren irse a un asilo, sino estar cerca de la gente. Y entonces la decisión que tomaron, y ya llevan 4 años con esa decisión, mandarlos a las parroquias y hacer lo que puedan. Pues el resultado fue extraordinario. Simplemente el cura se sienta útil porque puede atender a una persona que anda buscando confesarse, o simplemente porque puede platicar, o lo saludan, ¿verdad? Es hacerlo otra vez presbítero, ¿no? Sentirse persona, pues. Sí, no estar allá como en una cárcel, ¿no? Ya como desecho. Entonces ahí en la diócesis le di a conocer, porque nuestro obispo anterior andaba con esa preocupación ya de hacer un asilo, ya tenía incluso el lugar o las personas que andaban en eso. Y vimos esta oportunidad, empezó a mandar a las parroquias. Pues de veras, volvieron a la vida, volvieron a la vida varios padres que están útiles, pueden ser útiles todavía. Habría que pensar en eso, porque el aislamiento sería lo peor. En su cuaderno tenemos precisamente el testimonio de unos viejos. En la página 63, página 63. Aquí es en su cuaderno, está en la página 63. La carta a los obispos del Brasil. Está, fíjense, un obispo, don José María Pires, de 94 años, Tomás Balduino, de 90, y Pedro Casataria, de 85. Vean la sabiduría de estos viejos. Digan si los viejos no pueden ayudar. Si gustan, vamos a pasar el micrófono para que podamos ir leyendo un parrafito, ¿no? Cada quien, si no traen el texto, no se preocupen. Tenemos el libro. Que son 14 los mayores de 75, incluyendo a don Carlos. 14. Muy bien, ya lo tenemos dos. No, falta. Sí.
¿Alguien faltó todavía? ¿Ya? Todos lo tenemos. Muy bien. Allá faltan dos. Bueno, yo les pido que hoy leamos este texto, así como tratando de ver lo que los viejos, aquí es un ejemplo de obispos, ¿verdad?, que se dirigen a sus hermanos obispos, pero en general a toda la iglesia brasileña, lo que podrían los viejos en nuestro presbiterio aportarles, si los quisiéramos escuchar. Y claro, si los animamos a hablar, ¿verdad? Queridos hermanos del episcopado, somos 3 obispos eméritos que, de acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, a pesar de no ser ya pastores de una iglesia local, participamos siempre del colegio episcopal y junto con el Papa nos sentimos responsables de la comunión universal de la Iglesia Católica. Nos alegró mucho la elección del Papa Francisco en el pastoreo de la Iglesia por su mensaje de renovación y conversión, con sus constantes llamados a una mayor simplicidad evangélica y mayor celo de amor pastoral por toda la Iglesia. Nos tocó también su reciente visita a Brasil, particularmente sus palabras a los jóvenes y a los obispos. Hasta nos trajo a la memoria el histórico pacto de las catacumbas. Nos damos cuenta los obispos de lo que teológicamente significa ese nuevo horizonte eclesiástico. En Brasil, en una entrevista, el Papa recordó la famosa máxima medieval: Ecclesia semper renovanda. Por pensar en esa nuestra responsabilidad como obispos de la Iglesia Católica, nos permitimos este gesto de confianza de escribirles estas reflexiones con un pedido fraterno para que desarrollemos un mayor diálogo al respecto. La teología del Vaticano II sobre el ministerio episcopal. El decreto Christus Dominus dedica el segundo capítulo a la relación entre obispo e iglesia particular. Se presenta cada diócesis como porción del pueblo de Dios, no es más solo un territorio, y afirma que en cada iglesia local está y opera verdaderamente la iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Pues toda iglesia local no es solo un pedazo de iglesia o filial del Vaticano, sino que es verdaderamente iglesia de Cristo, y así la designa el Nuevo Testamento. Cada iglesia local es congregada por el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Tiene su consistencia propia en el servicio de la caridad, esto es, en la misión de transformar al mundo y testimoniar el reino de Dios. Esa misión se expresa en la Eucaristía y en los sacramentos. Esto se vive en la comunión con su pastor, el obispo. Esta teología sitúa al obispo no por encima o fuera de su iglesia, sino como cristiano inserto en el rebaño y con un ministerio de servicio a sus hermanos. A partir de esa inserción, cada obispo, local o emérito, así como los auxiliares y los que trabajan en funciones pastorales sin diócesis, todos, en cuanto portadores del don recibido de Dios en la ordenación, son miembros del colegio episcopal y responsables de la catolicidad de la Iglesia. La sinodalidad necesaria en el siglo XXI. La organización del papado como estructura monárquica centralizada fue instituida a partir del pontificado de Gregorio VII en 1078.
Durante el primer milenio del cristianismo, el primado del obispo de Roma estaba organizado de forma más colegial y la Iglesia toda era más sinodal. El Concilio Vaticano II orientó a la Iglesia hacia la comprensión del episcopado como un ministerio colegial. Esa innovación encontró, durante el concilio, la oposición de una minoría disconforme. El asunto, en verdad, no fue suficientemente asumido. Además, el Código de Derecho Canónico de 1983 y los documentos emanados del Vaticano a partir de entonces no priorizaron la colegialidad, sino que restringieron su comprensión y crearon barreras a su ejercicio. Eso favoreció la centralización y el creciente poder de la curia romana en detrimento de las conferencias nacionales y continentales y del propio sínodo de los obispos, de carácter solo consultivo y no Sí, siento que tales organismos detentan, junto con el obispo de Roma, el supremo y pleno poder en relación a la Iglesia entera. Ahora, el Papa Francisco parece desear restituir a las estructuras de la Iglesia Católica y a cada una de nuestras diócesis una organización más sinodal y de comunión colegial. En esa orientación constituyó una comisión de cardenales de todos los continentes para estudiar una posible reforma de la curia romana. Sin embargo, para dar pasos concretos y eficientes en ese camino, lo que ya está sucediendo. Él necesita de nuestra participación activa y consciente. Debemos hacer eso como forma de comprender la propia función de obispos, no como meros consejeros y auxiliares del Papa, que lo ayudan a medida que él pide o desea, sino como pastores, encargados con el Papa de velar por la comunión universal y el cuidado de todas las iglesias. El cincuentenario del Concilio. En este momento histórico que coincide también con el cincuentenario del Concilio Vaticano II, la primera contribución que podemos dar a la Iglesia es asumir nuestra misión de pastores que ejercen el sacerdocio del Nuevo Testamento, no como sacerdotes de la antigua ley, sino como profetas. Esto nos obliga a colaborar efectivamente con el obispo de Roma, expresando con más libertad de autonomía nuestra opinión sobre los asuntos que piden una revisión pastoral y teológica. Si los obispos de todo el mundo ejerciesen con más libertad y responsabilidad fraternas el deber del diálogo y diesen su opinión más libremente sobre varios asuntos, ciertamente se quebrarían ciertos tabúes y la Iglesia podría retomar el diálogo con la humanidad que el Papa Juan XXIII inició y el Papa Francisco está señalando. La ocasión, pues, es la de asumir el Concilio Vaticano II actualizado, superar de una vez por todas la tentación de cristiandad, vivir dentro de una iglesia plural y pobre, de opción por los pobres, una eclesiología de participación, de liberación, de diaconía, de profecía, de martirio. Una iglesia explícitamente ecuménica, de fe y política, de integración de nuestra América, reivindicando los plenos derechos de la mujer, superando al respecto las cerrazones provenientes de una eclesiología equivocada. Concluido el concilio, algunos obispos, muchos de Brasil, celebraron el pacto de las catacumbas de Santa Domitila. Aproximadamente 500 obispos lo siguieron en ese compromiso de radical y profunda conversión personal. Fue así como se inauguró la recepción valiente y profética del concilio. Hoy en día, muchas personas en diversas partes del mundo están pensando en un nuevo pacto de las catacumbas. Por eso, deseando contribuir a la reflexión eclesial de ustedes, enviamos el anexo al texto original del primer pacto. El clericalismo anunciado por el Papa Francisco está secuestrando la centralidad del pueblo de Dios en la comprensión de una iglesia cuyos miembros, por el bautismo, son elevados a la dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. El mismo clericalismo viene excluyendo el protagonismo eclesial de los laicos y laicas, haciendo que el sacramento del orden se sobreponga al sacramento del bautismo y a la radical igualdad en Cristo de todos los bautizados y bautizadas. Además, en un contexto del mundo en el cual la mayoría de los católicos están en los países del sur, América Latina y África, se torna importante dar a la Iglesia otros rostros, además del usual, expresando en la cultura occidental. En nuestros países es preciso tener la libertad de desoccidentalizar el lenguaje de la fe y de la liturgia latina,
no para crear una iglesia diferente, sino para enriquecer la catolicidad eclesial. Que siguen. Se lo quise pasar, pero digo que no. Así. Finalmente está en juego nuestro diálogo con el mundo. Está en cuestión cuál es la imagen de Dios que damos al mundo y de la cual damos testimonio por nuestro modo de ser, por el lenguaje de nuestras celebraciones y por la forma que toma nuestra pastoral. Este punto es el que más nos debe preocupar y exigir nuestra atención. En la Biblia, para el pueblo de Israel, volver al primer amor significaba retomar la mística y la espiritualidad del Éxodo. Para nuestras iglesias de América Latina, volver al primer amor es retornar la mística del reino de Dios en la caminada junto a los pobres y al servicio de su liberación. En nuestras diócesis, las pastorales sociales no pueden ser meros apéndices de la organización eclesial o expresiones menores de nuestro cuidado pastoral. Al contrario, es lo que nos constituye como iglesia, asamblea reunida por el Espíritu para dar testimonio de que el reino está viniendo y que de hecho oramos y deseamos: venga tu reino. Esta hora es sin duda, sobre todo para nosotros los obispos con urgencia, la hora de la acción. El Papa Francisco, al dirigirse a los jóvenes de la Jornada Mundial y al darles apoyo a sus movilizaciones, así se expresó: quiero que la iglesia salga a la calle. Eso es un eco de la entusiasta palabra del apóstol Pablo a los romanos. Es hora de despertar, es hora de vestir las armas de la luz. Sea esa nuestra mística y nuestro más profundo amor. Pues como ven, estos son los viejitos, ¿verdad? 94, 90 y el más joven 85. Imagínense todo lo que dicen, lo que implica eso de práctica que ellos vivieron, porque los tres de veras son gente que intentó aplicar el concilio en medio de riesgos gravísimos para su vida, porque fueron momentos muy difíciles. Acuérdense de la dictadura, pensar de otra manera, ¿no? Yo quisiera resaltar en esto pues este entusiasmo que ellos manifiestan por el estilo del Papa. Hablan de una mayor simplicidad evangélica, de mayor celo pastoral, pero también hablan de aquel sueño que como participantes del concilio tuvieron cuando firmaron aquel pacto de las catacumbas, ¿no? Las catacumbas de Santa Domitila, Santa Domitila. No lo anexé porque como ya lo tenía yo en otro artículo, por eso es que no aparece aquí, ya lo tenemos allá en el otro, ¿no? Una cosa que a mí me llamó cuando hablan del decreto Christus Dominus, la conciencia que ellos tienen de iglesia particular. Se fijaron, diócesis como porción del pueblo de Dios, dicen, no como territorio. En cada iglesia local está y opera verdaderamente la iglesia de Cristo, una santa católica apostólica. Conciencia a través de la iglesia en particular. Igualmente, la teología que sitúa al obispo dice no por encima de los demás, ¿no?, de la iglesia, sino como cristiano inserto en el rebaño, ¿no? Otra vez, ¿no?, eso de que no se nos olvide, somos ovejas. Como lo decía San Agustín también, ¿no? Para ustedes soy esto, pero con ustedes soy esto, ¿no?
Igualmente, la insistencia en la colegialidad. Para los obispos, la colegialidad. Para nosotros, el aprender a ser presbiterio. Yo digo que esa sería como el nivel de nuestra vivencia. Colegialidad implica saber asumir acuerdos, como se hizo en el concilio, ¿no? Incluso votando, y lo que no pasaba, pues no pasó, ¿no? Recuérdense los primeros momentos del concilio fueron de veras así estremecedores, porque prácticamente todos los esquemas presentados por la curia fueron rechazados. Allí fue una gravísima crisis, ¿no? Afortunadamente se salió adelante. Bueno, pues cuando nombremos gente para hacer nuevos esquemas, ¿no? El mejor presentado era el de la liturgia, y por eso se empezó con liturgia, para no perder el tiempo mientras se hacían los nuevos. Otra cosa también se olvidó fácil, ¿no? Y lo denuncian aquí, cuando las conferencias nacionales y continentales pues se les quiso detener desde Roma, ¿no? Y les digo, el primer caso fue el primer sínodo que hubo en Roma, cuando Pablo VI ya no quiso que se hiciera por votación, sino él, yo creo que presionado por la curia, pero eso fue, ¿no? Otra cosa también, la organización más sinodal en la diócesis, así lo dice, ¿no? Que cada una de nuestras diócesis tenga una organización más sinodal. Esa es tarea. ¿Y cómo entonces reformar nuestra diócesis? Sería la pregunta en este párrafo. La necesidad de dialogar, aprender a dialogar como presbiterio y como párrocos o en las parroquias. Una cosa también que me llamó la atención, el sueño del concilio, ¿no? Sueño conciliar que en estos ancianos sale a cada paso, pero especialmente cuando dicen ese párrafo, la ocasión pues es la de asumir el Concilio Vaticano II actualizado. ¿Cómo? Dice, pues superar la tentación de la cristiandad, haciendo una iglesia explícitamente ecuménica, de fe y política, de integración de nuestra América. Imagínense, ¿no? En grande esto, ecuménica, de fe y política. Luego la pobreza o la austeridad que aparece allí en el pacto de las catacumbas. Por eso habla de nuevo pacto. Uno de los últimos párrafos, cuando dice el clericalismo denunciado por el Papa Francisco está secuestrando la centralidad del pueblo de Dios. Ya lo decíamos, ¿no? Nuestra iglesia sigue siendo clérica, que excluye, dice, el protagonismo eclesial de laicos y laicas. Ese es nuestro pecado. Otra cosa también que valdría la pena preguntarnos es esto de volver al primer amor. Lo dicen ellos como pues una iglesia testimonio, ¿no? Una iglesia martirial. Ahí cuando habla de martirio.
Y yo creo que ahí sí nos ha faltado, sí, porque realmente nuestra iglesia diocesana es martirial en ese sentido, o nuestro presbiterio. Por último, a mí me hizo pensar también cuando recuerdan aquella expresión, me parece que es en Pastores Leyes, ¿no? Aquella forma de controlar a las conferencias episcopales, que se afirma que para que algo obligue como acuerdo de la conferencia, tiene que estar aprobado por mayoría, ¿verdad?, de todos, ¿no? Si un obispo no está de acuerdo, no se puede asumir como compromiso. ¿Recuerdan ese párrafo? Porque aquí estos obispos precisamente de eso hablan, ¿no? Cómo hacer que cada iglesia particular contribuya, y no venga todo de Roma. Bueno, pues a mí, yo tengo una expresión media fuerte, pero digo que ahí el Papa, con esa orden, castró a los obispos, porque de veras se quitó toda posibilidad de tomar acuerdos. Es bien difícil que, por ejemplo, aquí o en cualquier lugar, todos los obispos estén de acuerdo. Basta que uno y ya se amoló. Yo digo que ahí fue una treta de la curia, ¿verdad? Yo siempre le he hecho la culpa a la curia, porque pues el Papa no se veía con esa malicia, ¿no? Pero alguna razón debieron haberle aducido para que el Papa hubiera aceptado ese control, que de veras llevó a que fuera letra muerta, porque nunca los obispos todos van a poder decir así absolutamente, hágase eso. Esto aplicado a nosotros sería el momento como de revisar por qué nuestro trabajo no es asumido así colegialmente. ¿Por qué nuestro trabajo presbiteral tiene, yo no digo la pluralidad, eso es bueno, ¿verdad? La diversidad, eso es positivo, sino por qué es ineficaz a la hora de caminar como iglesia diocesana? Es decir, ¿por qué no hay un rostro? A eso me refiero, ¿verdad? Porque no hemos sido capaces después de 90 años de darle un rostro. Esa sería la pregunta, ¿no? Y hay otras pues más viejas, ¿verdad? Diócesis más viejas que igual. A lo mejor es el momento de nuestra identidad presbiteral irla trabajando como tarea de ser presbiterio. No la busquemos fuera, lo vamos a lograr en la medida en que el presbiterio sea de veras eso, presbiterio, o sea, porque cada uno de nosotros sea miembro de este presbiterio y no nada más un número. En este sentido, yo les quería proponer, a lo mejor va a ser de momento así como que no, pero hay un artículo del padre Merlos, ¿verdad? Ese que el obispo cita mucho ahora con ese librito, ¿verdad? El padre Merlos, ustedes recuerdan que tuvo me parece que fue hemiplegia, ¿verdad? Estuvo más de un año entre que se moría y no moría, y por fin ya volvió a ser él, ¿verdad? Y tiene un artículo, ahí se los pongo en el anexo, ya está el anexo. Y él habla de pendientes
pendientes del concilio. Me gustaría que si pudiéramos trabajarlo, él nos propone ahí algunos pendientes, 3 concretamente, ¿no? Si lo pudiéramos ver a la luz de esto, como presbiterio, a lo mejor podríamos sacarle algún provecho. No se fijen tanto en el tema, sino en el contenido, ¿verdad? Un contenido que él dice, tenemos pendientes conciliares, y al menos él señala ahí 3. Y yo digo, si lo vemos a la luz de esta pregunta, ¿por qué no hay un rostro diocesano? ¿Por qué no hay un presbiterio? Así, presbiterio. A lo mejor nos ayuda. ¿Sí? ¿Podemos trabajar un rato? O no sé si hay alguna cuestión, ¿verdad? Porque a lo mejor también ha faltado oírnos aquí en público. ¿Alguien tiene alguna opinión? Hacemos un descanso de unos minutos para las 11, ¿les parece? Si esos 8 minutos, si hay algún revire, alguna pregunta, aprovechamos ese tiempecito y a las 11 nos vamos al descanso, de 11 a 11 y media. Si hay algún comentario, colgamos el micrófono. Algo que para que se oiga de allá para acá. Algo que quieran opinar. Solo un comentario. Pues una de las cosas que sí impidieron caminar este sueño fue esa generación de obispos que se fueron eligiendo, ¿no? Y pues muy santos, pero un poco pastoralistas. Hoy creo que tenemos una oportunidad, si se da una renovación en el episcopado, al menos de los que van terminando, ¿no? Porque hay unos que son muy jóvenes, pero son muy católicos. Entonces es la esperanza de que Francisco vaya poniendo el ojo en pastoralistas, en obispos pastores, que pueda ese sueño irse realizando, porque creo que ahí es un dique muy fuerte por esa generación de obispos que pues se fueron eligiendo con mucho cuidado y que hoy pues en algunos casos son una vergüenza para la iglesia. Sí, mucho se ha dicho eso y yo creo que sí es cierto, ¿no? Se eligió una línea de un tipo de obispo, vamos a decir, que respondía al miedo, ¿no? De que esta iglesia se fuera a desbocar, vamos a decir, ¿no? Así muy animada por la reforma conciliar. Incluso ahí cuando citan los obispos, ¿se acuerdan? La expresión realmente es reformanda, ¿no? Ecclesia semper reformanda era la famosa frase medieval. Aquí le pusieron renovanda. Yo no sé si fue equivocación o fue que los obispos así la quisieron poner, ¿verdad? Para más claro. Pero reformatio, eso quiere decir, ¿no? Bueno, yo decía esto. Es cierto, los obispos pues, son cabeza, pero también sí, porque no hay presbiterio. Hoy el Papa, por ahí en una entrevista, ¿no? Del periódico no me acuerdo, me lo puesto por ahí Ricardo, habla de cortesanos, ¿no? Y que los obispos tienen sus cortesanos también, ahí sí, en ese periódico, ¿no? Ese periódico dice eso, ¿no? O sea, cuando el Papa habla de cortesanos, pues es eso, o sea, no hay presbiterio, ¿no? Hay una camarilla
que cuando se implanta allí alrededor pues hace daño y no facilita precisamente este trabajo en mayor libertad, en mayor creatividad, etc., ¿no? Por eso la gran tarea nuestra es cómo dejar de ser o querer ser estrellas, ¿no? Jugadores estrellas o curas estrellas, y formar el presbiterio. Yo digo que también esa es falta nuestra, ¿no? Falla nuestra. Precisamente en esa línea va mi comentario. Me llamó la atención la colegialidad pues, que desde el Vaticano II se está solicitando a los obispos, y que esto pues se debe reflejar en nosotros como presbiterios. Somos colegios, somos realmente familia presbiteral, y pues hago un llamado a mis hermanos presbíteros para que pues seamos más humildes, seamos más acogedores los unos de los otros, acogedores, nos acojamos, nos respetemos, somos buena onda, pero a veces, yo creo que eso es bien pesado en nuestro presbiterio, pero a veces nos dejamos llevar por algún comentario, por alguna cosa que alguien se equivocó, ¿verdad? Entonces somos humanos, todos tenemos limitaciones, tenemos virtudes, entonces respetarnos y querernos un poquito más, y ese sentido de colegio, pues si no se puede a nivel presbiterio de Hermosillo, empecemos por nuestro decanato. Es una tristeza que en nuestras reuniones decanales pues siempre faltan los mismos. Entonces es una labor del decano, me recuerdo, del decano, es una labor junto con alguien que le ayude, porque solo nunca vamos a poder pues estar pendientes de sus hermanos que por salud, falta de salud, por tristeza, por desilusión, por exceso de trabajo, no lo sé, no participan en las reuniones decanales, especialmente de nosotros como sacerdotes, ¿no? Entonces un llamado a que tengamos una mente más abierta y seamos más humildes, y que no perdamos la esperanza de que podemos crecer como presbiterio, no querer, como acabo de decir ahorita, sobresalir. A veces algunos pareciera que quieren ser protagónicos y quieren que lo vean. Bueno, es que es el estilo también de la personalidad de cada quien. Entonces, respetarnos y acogernos más entre nosotros. Es todo. Gracias. Gracias.